¿Ya? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal de Fitman Power. Hoy quiero responder a otra de las preguntas que me habéis hecho en la cajita de preguntas de Instagram y es sobre cómo progresar en el gimnasio, cómo progresar en los ejercicios, cómo hacerte cada vez más fuerte en definitiva. Y quiero resolver esta pregunta, pero tengo que matizar un poquito antes que este vídeo no va enfocado a un powerlifter que quiera levantar 300 kilos, sino que va enfocado a una persona pues que quiera conseguir un cuerpo con algo más de masa muscular, que quiera ganar hipertrofia, pero que su fin último no es el de elevar las marcas, sino que es simplemente el de mejorar la estética. Y es muy importante para conseguir eso, conseguir ser cada vez más fuerte, que los ejercicios sean cada vez un poquito más difíciles, es decir, aplicar el principio de sobrecarga progresiva. Y ahora vamos a ver cuáles son algunas formas de aplicar este principio de sobrecarga progresiva, aunque antes de entrar en esas formas de sobrecarga progresiva quiero dejar clara una cosa, y es que al final el principio de sobrecarga progresiva, hacer que el entrenamiento sea cada vez más difícil, es muy importante, o sea, es una de las bases fundamentales para que consigas ganar masa muscular o mantenerla durante un proceso de pérdida de grasa. Sin embargo, lo que no es tan importante es la estrategia específica que utilices para aplicar ese principio de sobrecarga progresiva. Y es que a mí personalmente cuando empecé a entrenar me pasaba que empezaba a buscar en internet información de cuál es la mejor progresión para sentadillas, cuál es la mejor progresión para peso muerto, para press de banca. Y al final lo importante no es tanto que exista una progresión mágica, más allá de la planificación específica que digo de powerlifting, que eso habría que hacer un vídeo aparte para ello, sino que lo importante es que tengas el chip de querer levantar cada vez más peso y que busques las herramientas para hacerlo de una forma progresiva. Y digo levantar más peso, pero en realidad no me estoy refiriendo a esto, porque cuando hablo de que el entrenamiento tiene que ser un poquito más difícil cada vez, podemos hacerlo de muchas formas diferentes. Por ejemplo, podemos mantener el peso, pero hacer cada vez más repeticiones. Podemos aumentar el número de series. Podemos, sí, como tal, elevar el peso manteniendo el número de repeticiones. Podemos incluso reducir los descansos entre series. Podemos aumentar la dificultad de los ejercicios. Por ejemplo, pasar de hacer flexiones a 2 manos a hacer flexiones a 1 mano. Y tenemos 200.000 opciones. Pero hoy me voy a centrar en las dos más típicas, que son jugar con el peso y con las repeticiones principalmente. Luego ya podría añadir una serie y eso también sería hacer un entrenamiento un poquito más difícil. Y lo voy a hacer distinguiendo entre dos tipos de situaciones. Porque realmente hay bastante diferencia entre la progresión que vas a utilizar en un ejercicio como puede ser un peso muerto, que al final a poco tiempo que lleves entrenando mínimo levantas 100 kilos, y lo que utilices en un curl de bíceps o en una extensión de tríceps, que levanta 10, 20 kilos máximo si estás súper fuerte. Entonces tenemos que tener en cuenta que los principios a utilizar en cada uno de ellos van a ser totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque en un peso muerto en el que levantas 100 kilos, si tú añades el peso mínimo que puedes añadirle a la barra, que en cualquier gimnasio suele ser 1,25 a cada lado, estás añadiendo 2,5 kilos. 2,5 kilos sobre 100 kilos suponen un 2,5% de más, casi nada. Sin embargo, en el curl de bíceps, que a lo mejor estás levantando 10 kilos, le puedes añadir el mismo escalón exactamente, o sea, vas a pasar de levantar 10 a 12,5 kilos. Pero en este caso, esos 2,5 kilos no suponen un 2,5%, suponen un 25% más del peso que estabas levantando. Es bastante diferente elevar el peso un 2,5% que elevarlo un 25%. Por eso las estrategias que vas a utilizar son diferentes. Así que vamos a empezar por los ejercicios más pesados, como puede ser una dominada, como puede ser un press banca, etc. Y aquí, en realidad, lo que suelo recomendar a la mayor cantidad de gente que empieza a entrenar es simplemente que, por ejemplo, se cojan un número de repeticiones. Por ejemplo, vamos a trabajar a 8 repeticiones. Y es que al empezar, cada semana puedes empezar directamente a meterle el mínimo peso que tengas en tu gimnasio de una sesión a otra al ejercicio manteniendo las repeticiones. Y vas a progresar de esa forma, no tienes que complicarte nada más. Simplemente cada semana, pum, 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 añade un poquito más de peso. Y si una semana no consigues levantar el peso que te toca, lo único que harías sería volver a intentarlo en la siguiente sesión
Y si tampoco sale, reduces 5 o 10 kilos y vuelves a empezar de nuevo esa progresión, como una especie de descarga en ese ejercicio y reinicias esa progresión y sigues de la misma forma. Y así vas a poder estar durante bastantes meses progresando bastante. Ahora, vamos a suponer que ya no eres novato, ya no te sirve esto y tienes que emplear otras técnicas. Pues en ese caso, más allá de personas muy avanzadas que ya sí que van a tener que utilizar otro tipo de programaciones que, como digo, darían para otro vídeo y para otro vídeo largo, vamos a pasar a hablar pues de las mismas estrategias más o menos que vamos a utilizar en ejercicios más ligeros, como puede ser un curl de bíceps, una extensión de tríceps, como puede ser un press militar que tampoco se levanta tanto peso, en ejercicios donde el porcentaje de carga que tienes que aumentar es bastante grande. Y aquí lo que suelo utilizar yo más es combinar las repeticiones, cambios en las repeticiones con cambios en el peso. Me voy a explicar. Yo suelo trabajar con un rango de repeticiones. Es decir, por ejemplo, te digo, vamos a trabajar entre 8 y 12 repeticiones. La primera semana tienes que elegir un peso con el que puedas hacer 8 y a lo mejor crees que podrías hacer una o dos más, pero que sea un peso que ya te cueste cierto trabajo hacer esas 8 repeticiones. Vale, ya tenemos ese peso. Has conseguido hacer tus 4 series de 8 repeticiones, por ejemplo, así que lo damos por satisfecho. ¿Qué vas a hacer la siguiente semana? Que vas a volver a repetir el mismo ejercicio con el mismo peso, pero en vez de hacer 8 repeticiones, vas a intentar hacer 9 o 10 repeticiones. Y entonces, si consigues completar esas 4 series haciendo 9 o 10 repeticiones, vamos a pasar una semana más en la que haríamos 10 o 12 repeticiones. Vamos a ir aumentándolas poco a poco hasta que lleguemos al rango máximo. Cuando consigas hacer la parte alta del rango, es decir, las 4 series al máximo peso y con todas las repeticiones, bueno, al peso que toca, pero con todas las repeticiones, lo que vamos a hacer va a ser que vamos a volver al rango de 8 repeticiones, al mínimo, pero vamos a aumentar la carga un escalón más. En lo mínimo que puedas meter en el gimnasio. Si estaba haciéndolo con 10 kilos, pues voy a pasar a hacerlo con 12 kilos y medio en este caso. Y vamos a volver a hacer lo mismo. 8 repeticiones, las 4 series, luego 9 o 10 y así hasta llegar a 12 y cuando lo haga otra vez aumentar de peso. Esa es una progresión muy sencilla. Una un poquito más avanzada, ¿cómo podría ser? Considerando cada serie del entrenamiento de forma independiente. Al final tenemos que tener en cuenta que en cada serie tenemos unas condiciones diferentes. Por ejemplo, si yo estoy haciendo press de banca, en la primera serie estoy fresco porque no he hecho press de banca antes, pero en la segunda ya llevo una serie acumulada. La fatiga entre la segunda serie de esta semana y la segunda serie de la semana que viene va a ser la misma. Entonces puedo progresar considerando cada serie como un ejercicio independiente y aplicar el método que he utilizado antes de forma independiente en cada serie. Por ejemplo, vamos a suponer que estoy haciendo press de banca con 100 kilos, por decirte algo. Y la primera semana hago 8 repeticiones en las 4 series. La segunda semana hago 10 repeticiones en la primera serie, pero en la segunda, la tercera y la cuarta no soy capaz de hacer 10 y hago 9 en cada una. Pues habría progresado un poquito más en la primera serie y en la semana siguiente tendría que intentar hacer 11 repeticiones en esa primera serie, pero en las demás me conformaría con hacer 10 porque la semana anterior he hecho 9 y ya con eso estaría progresando. De hecho, habrá veces que habrá series en las que puedas progresar y series en las que no, pero el sistema de progresión es el mismo. Lo que pasa que al hacerlo con series independientes, el escalón es realmente un poquito más pequeño porque estás haciendo el entrenamiento un poco más difícil, pero a lo mejor solo progresas en una serie y en las demás te quedas iguales. Entonces no es lo mismo que progresar en las 4 series, que es como acumular un escalón un poquito más grande. Y por último, me gusta a mí también dejar claro que a veces se pueden utilizar estrategias un poquito más avanzadas. Hace un tiempo, dejaré por aquí el vídeo, o por aquí, no sé dónde la verdad, hice yo un vídeo sobre estrategias avanzadas o técnicas avanzadas de entrenamiento, que bueno, en este caso las ponía como para aumentar el volumen de entrenamiento, para aumentar ese tiempo bajo tensión, etcétera, pero también pueden ser una buena estrategia para progresar en el entrenamiento. Por ejemplo, chicas que no suelen levantar tanto peso en press banca y aumentar a lo mejor 2,5 kilos les supone un escalón muy grande, que ya de por sí en los chicos es un escalón grande en press de banca, pero para una chica que levanta la mitad de peso es mucho más. Pues puede ser interesante en este caso trabajar con clústeres. ¿Qué son los clústeres, por ejemplo? Pues
Un clúster es como que tú estás haciendo una serie de cualquier ejercicio y en un momento dado sueltas la barra, la dejas apoyada y todo, descansas unos segundos y vuelves a cogerla y haces una repetición más. Eso sería un clúster. Entonces podrías aplicar eso en la estrategia que acabo de comentar anteriormente de ir aumentando repeticiones con el mismo peso, pero en lugar de aumentar las repeticiones normales en la misma serie, hacer un clúster que supone un escalón un poquito más pequeño. Y esto puede ser una estrategia más que se puede aplicar para progresar en carga. Todo esto son solo ejemplos y hay miles de estrategias que podrías utilizar, pero el objetivo de este vídeo era principalmente abrirte la mente y que descubras que hay muchas formas diferentes de progresar y que no es simplemente aumentar el peso y hacer progresiones súper específicas, sino que puedes ser un poquito creativo y buscar otras estrategias. Vale, espero que te haya gustado el vídeo. Se me están acabando las preguntas, así que te agradecería que dejases una pregunta aquí abajo y, por supuesto, dale al like, deja un comentario, suscríbete al canal si no lo estás. Y por último, me gustaría recordar que estoy buscando a cualquier persona realmente, siempre digo chicas, pero en realidad si eres un chico que te sientes identificado con este problema también me vale, y es lo que quiero que consigas es conseguir un cuerpo más atlético, más tonificado, más marcado, mejorar tu relación con la comida, mejorar tu seguridad en ti mismo y sobre todo con la alimentación, en ti mismo o en ti misma, y también aprender a gestionar tu propia alimentación sin restricciones, adaptándola a lo que ya estás acostumbrado y te gusta consumir, y también que aprendas a gestionar tu propio entrenamiento aprendiendo cosas como estas y muchas más. Así que si te interesa, simplemente déjame un comentario o déjame un correo electrónico en info@fitmanpower.com o en mi Instagram un mensaje privado que diga: Carlos, quiero empezar, y yo me pondré en contacto contigo y empezaremos a trabajar lo antes posible. Así que muchas gracias por todo, un saludo y a seguir creciendo.